Hola queridos amigos, hoy les traigo un tema muy bonito, es un tema muy interesante y tiene que ver con nuestro desarrollo personal, con nuestro desarrollo espiritual por supuesto, y tiene que ver con todos esos elementos de armonía, estética, equilibrio, bienestar, salud, confort, prosperidad. Bueno, todos esos elementos que nosotros queremos acceder, queremos incorporar a nuestra vida y que muchas veces no sabemos cómo. Te voy a hablar de las energías, digamos, que están a nuestro alrededor y cómo podemos armonizar los espacios que habitamos para que esas energías trabajen a favor de nosotros y no en contra. Hoy te voy a hablar de Feng Shui, que es una técnica, digamos, oriental, milenaria. Hay algunas personas que la conocemos, digamos, a profundidad, otras personas que tienen un conocimiento en la superficie, pero todos sabemos que el Feng Shui es una técnica oriental que trabaja en la armonización de los espacios, en la armonización de la energía y cómo podemos utilizar todas estas técnicas para mejorar nuestra calidad de vida. Cuando hablamos de Feng Shui vamos a hablar literalmente de viento y de agua. Viento y agua, digamos, nos representaría los elementos de la naturaleza que nosotros, digamos, al vivir en ciudades o en construcciones, digamos, hechas por el hombre, nos hemos apartado como mucho de los elementos de la naturaleza dentro de nuestros hogares. Entonces nos va a hablar de cómo nosotros vamos a incorporar estos elementos naturales a nuestra vida diaria y, digamos, hacer que trabajen más armónicamente. Cuando hablamos de Feng Shui, hablamos de equilibrio. El equilibrio es fundamental en Feng Shui. ¿Por qué? Porque si las energías están desequilibradas, si encontramos que tenemos un exceso o una carencia de energía yin o energía yang en nuestra vivienda, pues vamos a empezar a ver que esos desequilibrios inmediatamente se reflejan en cómo vivimos, en los sentimientos que estamos teniendo. Se traduce, por ejemplo, en malestar personal, malestar mental, enfermedad o en problemas, digamos, físicos o psicológicos. Entonces, al equilibrar el ambiente donde nosotros permanecemos, al equilibrar las energías que están a nuestro alrededor, pues nos vamos a ayudar directamente a equilibrar nosotros personalmente y emocionalmente. Cuando hablamos de Feng Shui vamos a hablar de estética. La estética, digamos que es muy subjetiva, pero la estética siempre nos va a decir que lo que nosotros consideremos estética, lo que nosotros consideremos belleza, si nosotros accedemos a esto y podemos estar cerca de lo que consideramos estética y belleza, pues vamos a, digamos, a tener una vida más tranquila y una vida más acercada hacia la felicidad. Cuando hablamos de Feng Shui también vamos a hablar de frecuencia vibratoria. ¿Y por qué? Porque nosotros siempre sabemos que las personas, los animales, nuestras mascotas, las plantas, la naturaleza, pues tienen una frecuencia vibratoria porque somos seres vivos. Pero los elementos que están a nuestro alrededor, los elementos que nosotros tocamos o usamos, los elementos, nuestra casa como tal, las construcciones como tal y los elementos que se encuentren adentro de las construcciones como tal, pues también tienen su propia energía vibratoria. Y en el universo todo es energía. Entonces la vibración del color es importante, la vibración de los elementos que están allí disponibles, de los materiales en que estén hechos nuestros muebles, la disposición de esos muebles dentro de nuestro hogar, la luz, la oscuridad, digamos, la quietud y el movimiento. Todas esas energías tienen energía vibratoria y todo esto va a representar en cómo esas energías a nuestro alrededor pues se manifiestan y nosotros las tomamos para nuestro bienestar o nos van a perjudicar también por estar cerca y estar disarmónicas. Cuando hablamos de Feng Shui vamos a hablar del Qi y esto es, digamos, fundamental porque el Qi en estas técnicas orientales nos va a hablar de la energía básica y fundamental de nosotros. Cuando nosotros en astrología hablamos de nuestra energía fundamental, vamos a hablar que nosotros somos seres espirituales encarnados en un cuerpo para venir a esta vida a hacer, a tener experiencias de vida y a construir y a superar, digamos, nuestro desarrollo espiritual. Pero cuando vamos a las técnicas orientales de Feng Shui, vemos que todo tiene que ver con todo, porque al final, digamos que el Qi es nuestra energía básica y lo que se quiere en esta técnica es que esa energía básica que es, digamos, nuestra energía de vida, nuestra energía vital, pues se armonice con las energías de la naturaleza y de su entorno para que esa armonía pues nos traiga bienestar, como digamos que nosotros somos parte del universo, parte de la naturaleza, no seres separados, entonces tenemos que vivir en armonía con estas energías de la naturaleza para poder, digamos, acceder a lo que necesitamos más fácilmente. Cuando hablamos en Feng Shui del yin y el yang, ya sabemos que estamos hablando de polaridades.
y en astrología también. Todos son polaridades en la vida. Estamos hablando de la luz y la oscuridad, de la tristeza y la felicidad. Estamos hablando de que no todo puede ser, digamos, actividad, también necesitamos pasividad y descanso. Cuando tenemos, digamos, no podemos vivir solamente en la felicidad, también necesitamos otros sentimientos. No podemos vivir solamente en el día, necesitamos también la noche. Este tipo de polaridades que son opuestas, pero son complementarias. La una no puede existir sin la otra. Digamos, la vida no puede existir sin el femenino y lo masculino. Entonces, todos tenemos esas energías de polaridad dentro de nosotros, y esas polaridades pues son todo lo que se nos va a presentar en la vida, siempre a través de las polaridades para poder, digamos, desarrollar nuestro ser. Entonces, en Feng Shui vamos a estudiar el yin y el yang y cómo las energías, digamos, están equilibradas del yin y el yang en nuestra vivienda. Si hay mucha energía yin, pues vamos a tener problemas, desequilibrio. Si hay mucha energía yang, también vamos a tener pues exacerbadas otros sentimientos en nuestra vida. Entonces vamos a tener que detectar todo esto. Digamos que esto es una introducción básica de qué se trata el tema del Feng Shui y de cómo vamos a empezar a acceder y aproximarnos a esto para poder empezar a detectar cómo es nuestra vivienda, bajo qué energías estamos trabajando, dónde hay bloqueos, dónde hay demasiada actividad, cómo podemos mejorar. Digamos, son pequeños pasos, no se puede hacer todo al mismo momento. Son pequeños pasos que vamos a empezar a detectar, a encontrar, a interesarnos en este tema para poder acceder, digamos, a mejorar ese entorno inmediato. Cuando hablamos de yin y yang, vamos a hablar de lo femenino, lo masculino. El yin representaría lo femenino, el yang representaría lo masculino. El yin representa, digamos, la oscuridad, representa la tierra donde estamos parados, representa, digamos, la pasividad. El yang representa lo masculino, representa la luz, representa la acción, representa el cielo, digamos, el día, la claridad, el movimiento. Y cómo tenemos esas energías en nuestra casa y en nuestra vivienda. Cuando tenemos problemas con demasiado yin, energía yin en nuestra casa, pues vamos a tener más fácilmente acceder a situaciones de tristeza, situaciones de apatía, situaciones de depresión, situaciones de falta de iniciativa. Vamos a tener probablemente problemas de soledad. Digamos que la soledad es un tema muy especial y muy particular que tenemos que aprender a manejar, porque la soledad, digamos, en determinados momentos es necesaria, pero cuando las personas se quejan de soledad porque realmente están solas o porque realmente así estén rodeadas de personas, tienen ese sentimiento de soledad que les crea problemas, pues digamos sería exacerbada la energía yin en la vivienda o en el ambiente donde la persona se desenvuelve, que le ayudan a que esa sensación sea más fuerte y sea un problema. Cuando hablamos de energías yang, energías masculinas, hablamos de energías de movimiento, y si ese movimiento también está exacerbado, pues son problemas que se van a presentar allí también. Entonces vamos a tener, digamos, problemas de estrés si hay demasiado movimiento, si hay demasiado flujo de energía, o la energía está descontrolada, o la energía es caótica. Vamos a tener, digamos, energías de desgaste físico, porque, digamos, si tenemos demasiada polución visual o demasiada polución auditiva a nuestro alrededor, vamos a tener un desgaste físico que no vamos a entender conscientemente por qué se está dando, pero está allí tomando de nosotros y robándonos energía permanentemente. Entonces, cuando tenemos, digamos, mucha energía ya en nuestra vivienda, vamos a tener, digamos, los niveles de cortisol en nuestro organismo crecidos, y esto se va a traducir en que vamos a tener problemas de estrés, problemas, digamos, de salud física, emocional o mental. Cuando hablamos de Feng Shui, otro tema importante es los temas de la naturaleza. Y estos temas de la naturaleza, pues tenemos que, digamos, están allí condensados. Todos los elementos de la naturaleza están condensados en algunos específicos, y es lo que nosotros tenemos que acceder a ellos, conocerlos y saber cómo los vamos a utilizar dentro de nuestra vivienda para que los espacios, pues digamos, estén armónicos en estos elementos de la naturaleza. Entonces vamos a tener, digamos, hablar del elemento tierra. El elemento tierra es fundamental, que nos da la estabilidad, nos da la solidez, nos da, digamos, el control. Vamos a tener otro elemento que se llama el elemento fuego. El elemento fuego nos va a hablar de esa acción, de la pasión y de la energía de movimiento que vamos a, digamos, a incorporar en nuestra vivienda adecuadamente para que no sea exacerbado, pero que necesitamos tener allí.
Vamos a hablar del elemento de agua. El elemento de agua, se traduce en tranquilidad, en pasividad, en descanso, pero exacerbado también sería, demasiado flujo de energía que se mueve, porque el agua se está moviendo todo el tiempo. Entonces tenemos que saber equilibrar el agua, dónde la ubicamos, cómo la ubicamos, qué colores son relativos al agua y cómo vamos a manejarla dentro de nuestra vivienda, pues para que esto sea armónico. Tenemos otro elemento que es la madera. La madera también nos da solidez, también nos da estabilidad, porque es parte de la tierra, pero digamos que la madera estaría representando esa capacidad que tenemos de iniciativa, de discernimiento, de interactuar con las cosas, esa capacidad, mental, que tenemos para iniciar y para crear. La creatividad está asociada al elemento, de la madera. Y tenemos otro elemento, que condensa los elementos metálicos, que sería el metal como tal, y que de acuerdo a cómo lo utilicemos, pues es incorporar, lo material en nuestra vivienda y en nuestra vida. Es la materialización, y también allí, hablaremos temas de economía, porque lo que es material y lo que es físico, pues también habla de la economía en nuestra vida. Entonces, estos son los elementos, que estas son las energías, básicas que vamos a hablar aquí en Feng Shui, y vamos a hacer, que una primera aproximación al tema, detectando cómo está nuestra casa, cómo estamos viviendo en este momento de nuestra vida. Y de acuerdo a cómo estamos viviendo, pues eso dice mucho de cómo está nuestra energía interior también. Entonces, ya sabemos que en Feng Shui también existe un mapa, que es un mapa específico, se llama el mapa del Bagua. Este mapa, en otros videos más adelante lo voy a desarrollar con profundidad, porque es muy importante detectar en nuestra casa esas zonas. En el mapa del Bagua hay zonas específicas para actividades específicas en nuestra vivienda, y muchas veces nosotros estamos, utilizando, de acuerdo al diseño que tenemos en nuestra vivienda, utilizando las zonas traslapadas, o estamos utilizando las zonas, inadecuadamente. Entonces, el mapa del Bagua es importante. Tenemos que más adelante hacer un dibujo, en planta, o un plano de nuestra vivienda, y vamos a ubicar, el mapa del Bagua allí, para saber cómo están, la distribución de los elementos y la distribución de los espacios dentro de nuestra vivienda. Pero por ahora, que lo más importante es hacer un escáner básico, un escrutinio, así a simple vista, de cómo está funcionando los niveles Yin y los niveles Yang en nuestra casa. Vamos a hacer un escáner, y si vamos a encontrar que allí hay problemas, pues vamos a empezar a detectarlos, y vamos a empezar a utilizar las herramientas para mejorar esta calidad de vida que tanto necesitamos. Entonces, vamos a hablar primero de los elementos Yang, de los elementos, masculinos. Si nosotros tenemos en la casa, en nuestra casa, vamos a hacer un escáner, y vamos a hablar si la luz que tenemos es una luz natural o es una luz artificial, si hay demasiada iluminación en nuestra casa. En este caso no vamos a hablar de si está la casa muy bien decorada, si la casa es lujosa o no lo es, sino vamos a hablar de estos elementos, la luz como tal. Si la luz está entrando exacerbadamente en nuestra casa, si la luz es natural o es artificial, si la luz tiene unos colores fuertes o unos colores, que son, muy pesados para el ojo o para nosotros como tal, entonces vamos a decir que tenemos exacerbada esa energía Yang. Si la luz se maneja en colores muy pesados o una luz muy blanca, también diríamos que estamos en una energía Yang, porque es una luz que nos cansa la vista. Vamos a hablar de los colores. Si nuestros colores son muy brillantes, si los colores son, muy pesados, todas las habitaciones, tanto el techo como las paredes, todo está con unos colores muy fuertes, brillantes, o con líneas de colores, o con colores estridentes, o con muchos dibujos dentro de los colores, o hay una contaminación visual muy alta porque hay mucha gama de colores fuertes, estamos con una exacerbación de energías Yang en nuestra casa. Si vamos a hablar del ruido, de la contaminación auditiva,
porque muchas veces nosotros estamos, en nuestra vivienda está muy cerca a situaciones que nos van a generar esa inconformidad y ese desconfort en cuanto a la contaminación auditiva. Entonces, si tenemos mucho ruido en determinadas zonas de nuestra casa, si el ruido es constante, si el ruido es estridente, si el ruido nos molesta, si el ruido, por ejemplo, viene de otras viviendas que están alrededor, si el ruido está exacerbado porque tenemos una, vivienda, una construcción vial muy cerca, si tenemos mucho flujo de camiones o un tráfico muy pesado muy cerca de nosotros, si enfrente o en la parte trasera de nuestra vivienda hay mucho flujo vehicular, si hay mucho ruido, por ejemplo, que nuestra casa esté cerca a un aeropuerto y esa contaminación auditiva sea permanente, si estamos cerca a parques infantiles o parques donde haya mucho movimiento, muchos juegos y gritos de adultos en él, si estamos muy cerca a colegios o instituciones donde también está exacerbado ruido y el sonido, pues eso es contaminación auditiva y eso es energía ya acumulada en nuestra vivienda. Si tenemos olores, digamos, muy fuertes, que no son olores naturales, que son olores, por ejemplo, artificiales, o estamos, digamos, muy cerca a fuentes de olor muy fuerte, por ejemplo, a fábricas o a curtiembres o a sitios donde, digamos, el olor sea muy fuerte o sean olores artificiales, por ejemplo, los olores del cigarrillo, los olores de los humos. Si eso está exacerbado en nuestra vivienda, estamos trabajando en desequilibrio de las energías yang. Si vivimos en un apartamento donde al frente tenemos una circulación peatonal, donde hay mucho flujo de personas, si hay una circulación vehicular debajo de nuestro apartamento, porque digamos estamos en una planta donde debajo están los parqueaderos o las entradas o salidas de personas o de carros, eso sería, digamos, exacerbado el flujo de movimiento a nuestro alrededor, y eso pues también es la exacerbación de la energía yang en nuestra vida. Si tenemos calor muy fuerte en algunas zonas de nuestra casa, por ejemplo, las zonas de la cocina o otras zonas en nuestra vivienda tienen exacerbación de zonas de calor, eso sería exacerbación también de los elementos yang en nuestra vivienda. Si, digamos, las plantas y los elementos de la naturaleza que están dentro de tu casa están crecidos de una manera descontrolada, están, digamos, desorganizados en su crecimiento propio espontáneo. Entonces allí vemos que vamos a detectar si tenemos alguna o todas estas o algunas de estas, pues vamos a ver que tenemos un desequilibrio y tenemos que empezar a armonizar esas energías ya en nuestra vida, pues para que no estemos en esos niveles elevados de cortisol en nuestro organismo, elevados de estrés, elevados de problemas, elevados de ansiedad. Esto nos acerca hacia la ansiedad, querer algo que no sabemos qué es lo que queremos. Ahora vamos a mirar el lado contrario. Si tu casa no tiene una adecuada ventilación, vamos a revisar la ventilación. Si por ejemplo la ventilación es insuficiente o la ventilación es a través de zonas comunales en edificios donde accedemos a esa ventilación a través de focos comunales donde la ventilación no es directa, pues tenemos exacerbada la energía yin. Si la iluminación es carente, si no llega directamente porque hay edificios, grandes construcciones o algo alrededor de nosotros, si la iluminación es insuficiente porque tenemos bloqueos de esa iluminación con elementos que estén entre la ventana o el balcón o el sitio que nos dé la iluminación y el interior, si la iluminación es insuficiente porque tenemos cortinas muy pesadas o en colores muy pesados, si las cortinas son persianas o son elementos que cortan la iluminación directa, si esa iluminación no es suficiente, pues estamos en las energías yin. Si tenemos zonas donde se presentan parches de humedad, donde hay unas zonas húmedas en nuestra casa, digamos los baños, las cocinas o las zonas húmedas, y en esas zonas húmedas o en los muros que están a la espalda de esas zonas húmedas, está, digamos, las manchas de humedad o los olores de humedad, pues digamos que eso sí definitivamente nos estamos moviendo en una exacerbación de las energías yin. Si los olores, digamos, son muy pesados porque los olores son encerrados, la ventilación no es suficiente y tenemos olores encerrados en nuestra casa, exacerbación de energía yin. Si hay falta de naturaleza, si la naturaleza está insuficiente o incipiente, o tenemos plantas que estén en mala condición o que estén, digamos, muertas,
o que estén sin vida, sin movimiento, sin limpieza, sin cuidado, o por allí en un rincón, que estén en mala condición, exacerbación de la energía yin. Si tenemos temperaturas muy frías, zonas digamos que por alguna condición especial de refrigeradores o simplemente porque son zonas que no usamos, están en una condición muy fría, estamos con exacerbadas energías yin en nuestra casa. Si tenemos espacios vacíos, espacios que no usamos, rincones que no usamos, que no accedemos, que nadie circula allí, que allí prácticamente la energía es inexistente, estamos con energías exacerbadas yin. Si hay acumulación de objetos muy pequeños en lugares muy pequeños, a veces queremos exhibir porcelanas o otros objetos en vitrinas o estantes o repisas. Si esos sitios están con muchos elementos pequeños allí condensados, exacerbación de la energía yin. Si tenemos colores, digamos que estén deteriorados, pintura deteriorada, pintura que por el uso ya esté mareada o que la luz del sol, digamos, le haya cambiado el tono, o digamos que nuestra casa no se haya renovado adecuadamente y hayan colocado pintura sobre pintura, que la pintura esté, digamos, con grietas o con algunas imperfecciones del uso normal. Bueno, está exacerbada la energía yin. Entonces, si ya detectamos, digamos, en qué nos estamos moviendo, en qué campo nos estamos moviendo, si en las energías yin o en las energías yang, pues ya sabemos cuál es el problema y podemos empezar a aproximarnos hacia el problema para poder buscarle una solución. Digamos que lo primero sería detectar, y como segunda instancia pues vamos a empezar a buscar las herramientas que nos trae el Feng Shui para buscar la armonía y la cura de esos problemas que tenemos allí. En Feng Shui vamos a hablar que como primera medida es algo que casi que ni se tendría que decir, casi que está allí presente, y digamos que es algo que hacemos habitualmente y que es muy común para todos, que es la limpieza y el aseo. La limpieza y el aseo pues es fundamental. Ya sabemos que si no hay limpieza pues no hay prosperidad, ya sabemos que si no hay limpieza y no hay aseo pues todo está estancado y todo, digamos, se empieza a deteriorar más prontamente y se va, digamos, a vivir menos armónicamente donde no hay limpieza. Pero digamos que la limpieza es un tema recurrente en nuestra vida y tenemos que hacerlo repetitivamente, y bueno, ahí está. Pero hay una limpieza específica donde, digamos, el ojo a simple vista no lo capta. Entonces esa es la limpieza que te quiero hablar, porque tenemos que ser muy metódicos en esto. Es una limpieza profunda que debemos hacer para empezar a curar nuestra casa de la exacerbación de la energía yin o yang. Entonces vamos a revisar, digamos, las zonas que son casi que inaccesibles por nuestra altura, que son las partes superiores de los estantes, las partes superiores, por ejemplo, de los muebles de nuestra cocina, las partes superiores de las puertas de entrada, los marcos de nuestros cuadros, las bombillas de las lámparas o las bombillas de luz que tenemos. Todo esto va acumulando polvo, va acumulando algo allí que va haciendo pesado el ambiente y va haciendo que la energía no circule. Entonces, digamos, el primer paso fundamental en Feng Shui es que tenemos que hacer una limpieza profunda. Digamos que sería un deep cleaning, y ahí vamos a ver que al liberarnos de todo esto que está ahí acumulado, vamos a empezar a sentir que estamos, digamos, fluyendo mejor con esas energías de prosperidad que buscamos. Vamos a revisar los muebles por los lados, por debajo. Los guardaescobas también acumulan muchas cosas, aquellos rincones que no usamos que están allí, los bordes de las materas, en fin, todos esos espacios que son de difícil acceso, pero que digamos que tenemos que limpiar adecuadamente, y vamos a tener que hacerlo metódicamente, con una determinada frecuencia, para que allí no se estanque la energía. En segundo lugar, tenemos que, digamos que, manejar el orden. El orden es fundamental en Feng Shui, y en el manejo también la optimización de esas energías en nuestra casa, porque si estamos viviendo en desorden pues es un caos, y ese caos nos va a generar un caos físico, emocional, psicológico, en fin. Entonces vivir en armonía pues es vivir en el orden. El orden, digamos, es muy subjetivo también, pero en general básicamente el orden es tener las cosas, digamos, adecuadamente, y fundamental tener lo que necesitamos. Muchas veces nos vamos llenando de cosas que no necesitamos. Nos vamos llenando de regalos, de recordatorios,
de presentes, de imágenes que no necesitamos y estamos llenando y estamos llenando allí. Muchas veces todas estas cosas ni siquiera las utilizamos, ni siquiera las miramos. Entonces vamos a empezar a hacer, digamos, con la limpieza, paralelamente vamos a empezar a detectar qué es lo que tenemos allí que no utilizamos. Vamos a tener que desordenar para volver a ordenar. Entonces vamos a mirar estantes, vamos a mirar closet, vamos a mirar los muebles de la cocina internamente, vamos a mirar todos esos espacios de almacenamiento que tenemos y qué es lo que necesitamos. Sacar lo que no usamos, sacar lo que está obsoleto, sacar lo que está dañado. Eso sí es muy importante y básico. Lo que ya no sirve y no te va a servir nunca y no lo vas a poder arreglar. Todo eso hay que eliminarlo, porque esos son cargas que vamos acumulando allí. Si tenemos todo ese peso encima de nosotros, pues eso no nos deja fluir. Entonces vamos a tener que ser muy selectivos, vamos a tener que sacar todo lo que no necesitamos o todo lo que significa recuerdos tristes de nuestro pasado, porque a veces tenemos unas fotos que nos dan, nos marcan, digamos, etapas de nuestra vida con mucho sentimiento. En este caso tenemos que, digamos, polarizar este sentimiento y empezar a mirar las cosas desde otra óptica para poder conservar algo. Pero si tenemos algo realmente allí guardado que nos causa tristeza y nos causa ansiedad o nos causa disarmonía, pues tenemos que eliminar esas cosas y emprender, digamos, un camino nuevo, porque somos seres que estamos en constante evolución y todo lo que guardemos allí con recuerdos negativos o recuerdos pesados de nuestro pasado nos va a generar estancamiento de la energía. Entonces vamos a seleccionar exactamente qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos que desechar. Eso no es un trabajo que se hace de un día, eso es una cosa, digamos, que metódicamente tenemos que irlo haciendo, pero deshacernos de todo esto pues nos va a dar la oportunidad de empezar a vivir en orden y empezar a manejar un orden adecuado para estar, digamos, en armonía de esos espacios que tenemos. Si tenemos niños, pues digamos que llegar a ese orden es muy difícil, o si tenemos mascotas, pues también, porque ellos nos están generando todo el tiempo ese desorden que nosotros pues es difícil de controlar, pero digamos que vamos a empezar a conocer las técnicas para que podamos manejar y para que podamos, digamos, conservar algunas cosas o la mayoría de las cosas que sí necesitamos, pero adecuadamente, que el desorden no sea la constante en nuestra vivienda, que el orden es fundamental, el orden y la limpieza van de la mano, pero el desorden nos genera caos también. Entonces el orden es fundamental y para poder hacer un orden pues tenemos que saber qué es lo que utilizamos y ponerlo adecuadamente. Eso es una cosa metódica, es una cosa que digamos que nos genera gasto de tiempo y energía, pero nos va a representar mucho en nuestro futuro y cómo nos vamos a desarrollar, digamos, en la consecución de todo lo que queremos acceder. Vamos a abrir la puerta a las oportunidades si estamos viviendo en el orden y en la limpieza adecuadamente. También vamos a hablar, digamos, de que las básicas, lo fundamental en Feng Shui, vamos a hablar que nuestra vivienda la vamos a considerar como un ser vivo. Si consideramos que nuestra vivienda está allí como un elemento inerte, como algo, un sitio donde llegamos a, digamos, a descansar y a dormir y ya, vamos a, digamos, a estar en contradicción a vivir en armonía con todos los elementos que tenemos allí. Entonces que es fundamental considerar nuestra casa como un elemento vivo, un elemento con el que nos relacionamos, un elemento que está susceptible al cambio, que podemos mejorar, que siempre es susceptible a mejorar y que va a decir mucho de nuestra condición, digamos, psicológica, y va a decir mucho de cómo nosotros nos queremos a nosotros mismos, cómo vivimos, cómo nos amamos y cómo cuidamos de nosotros mismos. Entonces es fundamental que nuestra casa empiece a ser parte de nuestro yo y de nuestro equilibrio, digamos, diario. Vamos a ver que cuando empezamos a armonizar todos nuestros espacios, vamos a empezar a hablar de leyes de la atracción. Son leyes universales. Vamos a hablar que hay leyes universales que nosotros desconocemos, pero que están allí. Y la ley de la atracción es fundamental en nuestra vida. Cuando tenemos limpieza y organización y empezamos ya a sentirnos equilibrados desde estos dos conceptos básicos, vamos a empezar a armonizarnos en los elementos yin y los elementos yang en nuestra vivienda, pues entonces vamos a ver que las leyes de la atracción van a empezar a fluir hacia nosotros. Vamos a tener presente que digamos que en nuestra vida todo lo que esté a nuestro alrededor tiene energía, nosotros fluimos con esa energía y digamos es un boomerang. Como esté en nuestro ambiente, nuestro medio ambiente y nuestro ambiente inmediato,
tiene una energía que fluye directamente hacia nosotros y la energía que tengamos nosotros pues determina cómo vamos a organizar y cómo vamos a tener nuestro ambiente inmediato también. Entonces digamos que es recíproco, es armónico y es fundamental para que empecemos a construir ese positivismo y esa alta calidad de vida que necesitamos. Entonces, desde ya te invito que con esta primera aproximación hacia el Feng Shui empecemos a detectar los problemas que hay en nuestra casa y empecemos a tener esa organización y limpieza que necesitamos para arrancar en este camino de construir un entorno inmediato saludable. Vamos a hablar en otros videos próximamente de los temas del entorno de nuestra casa, porque estamos hablando que nuestra casa también es interior, pero también es el entorno exterior. Muchas veces las fachadas o los jardines, los garajes o lo que está a nuestro alrededor de nuestra casa, digamos que muchas veces es susceptible a cambio si depende de nosotros. Si son áreas comunales, pues muchas veces no, pero vamos a mirar cómo podemos armonizar también esto, porque las fachadas, los accesos, las zonas de circulación, las zonas de permanecer en nuestra casa, digamos que son fundamentales para esa armonización de los espacios. Ya sabemos en arquitectura también que existen zonas de accesos, zonas de recorrido y zonas de permanecer, y cada una va a tener un tratamiento diferente. Las fachadas y las zonas de acceso, digamos que son nuestro primer punto de vista, es el impacto, es sentirte bien o sentirte mal desde que llegas, desde la entrada, cuando llevas a alguien a tu casa, cuando llegan tus hijos, tu familia a tu casa, ese primer impacto es fundamental. Entonces, ¿cómo vamos a manejar nuestras fachadas, nuestros accesos, y qué tan despejados y qué tan iluminados y qué tan armónicos vamos a tener nuestros accesos? Fundamental, nuestras zonas de circulación que no sean oscuras, que no estén bloqueadas, que no hayan interrupciones, que no hayan corredores largos, que estén oscuros o con faltos de iluminación, porque eso también van a ser bloqueos. Y nuestras zonas de permanecer, que son nuestras habitaciones, nuestras salas, nuestros comedores, las zonas donde estamos más tiempo, como las habitaciones, los estudios, o otras zonas de televisión que tengamos en nuestra casa, pues esas son zonas de permanecer que vamos a tener que darle un tratamiento diferente, pero todo desde el orden, desde el aseo y desde, digamos, los primeros pasos fundamentales y básicos de reconocer dónde hay problemas de la armonización de esas energías de yin y yang allí. Entonces te invito a que hagas ese escáner de tu casa, te invito a que interiorices qué está pasando allí, te invito a que te enteres más de estos temas y que empieces a detectar dónde hay potencialidades también en tu vivienda, y de allí pues vamos a tener un camino largo que recorrer, vamos a tener mucho que trabajar, pero mucho que ganar en este camino. Desde ya te agradezco por haber visto este video, por haber seguido este canal. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete si no lo has hecho, y te espero aquí prontamente para que hablemos de los temas que nos interesan. Un abrazo, que estés muy bien. Chao.